Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Este es una nueva presentación del Instituto del Observatorio de Derecho Civil, del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro. En esta oportunidad, bueno, me toca presentar con un gran honor al doctor Mariano Esper, que nos va a charlar sobre el tema de la ley de alquileres 27.737. Él, como ustedes saben, es abogado, egresado de la UBA, está en ejercicio de la profesión, fue diploma de honor de la universidad, es profesor de posgrado en diversas universidades, también es capacitador de colegios, autor de infinidad de libros y artículos varios. Así que bueno, le cedemos la palabra al doctor Mariano Esper, así que bueno, fue un gusto haberlo presentado y estar acá, bueno, moderando esta charla que a todos nos va a enriquecer un montón y nos va a actualizar sobre todos estos temas que están hoy tan de boga, ¿no? Y que a veces tenemos tantas consultas y que, bueno, contar con un experto es un honor en este momento. Bueno, María Rosa, muchísimas gracias desde ya. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Espero que estén bien. ¿Me escuchan bien, no? Yo estoy acá, no quiero estar gritando. Bueno, ahí les mandé por el chat, aparte del saludo, el email y mi Instagram profesional, por si alguno quiere seguirme en redes o si quiere hacerme alguna consulta teórica que haya quedado de hoy, ¿sí? Y tienen dos maneras de contactarme. Bueno, desde ya siempre es un gusto enorme estar en contacto con el Colegio de Abogados de San Isidro, que no soy matriculado en el colegio, pero he trabajado en la jurisdicción de San Isidro muchos años y aparte tengo un especial cariño de los últimos años de tantas capacitaciones y algunas caras conocidas veo, así que bueno, saludo a todos y muy especialmente a los que siempre están ahí haciendo grupo y continuidad en las capacitaciones. Así que la verdad que siempre, sobre todo con el cierre de la pandemia y de todo lo que eso significó, que sigamos capacitando por Zoom, es bastante estimulante. Así que bueno, gracias nuevamente. Bueno, yo le pasé a Jazmín del área académica un PowerPoint que lo voy a compartir ahora, que es un PowerPoint muy sencillo, que lo distribuyó o lo va a distribuir para todos ustedes. Porque el tema de la ley de alquileres, vamos a llamarla así, la 27737, generó mucho revuelo, sigue generándolo, pero el tema no es tan extenso como lo pueden ver en el PowerPoint y como lo vamos a ver hoy. Yo creo no, hay cuatro temas, básicamente, que son los que la ley de alquileres plantea, como novedosos o como desafiantes desde el punto de vista profesional. Así que mi idea es trabajar cada uno de estos cuatro temas y abrir un mini espacio de preguntas y luego continuar. Así hacemos preguntas vinculadas con los temas, ¿no? Lo que siempre les digo en todos los cursos, que es una obviedad, pero no por obviedad hay que omitirlo, es que acostumbrémonos, esto no debería decirlo, pero lo digo porque lo que abunda no daña en este caso. Acostumbrémonos a que en leyes nuevas, especialmente en esta, lo primero que hay que hacer es leer la ley. O sea, esto que es básico lo que estoy diciendo, y que me dice Mariano, sí, claro que sí. Bueno, lo digo porque a veces por el trajín profesional, familiar o de la vida, uno se entera de lo que dicen las leyes nuevas por blogs, por redes, por comentarios, por café, ¿sí? Porque llama a uno, le dice, me decís tal cosa. Y en definitiva hay un radio pasillo que hace que el que leyó la ley es uno, pero hay 10 que están hablando de la nueva ley. Entonces, eso que pasa en la vida, cuando son temas tan sensibles y tan específicos como este, nos sentamos 10 minutos con un alfajor Habana o con una galleta de limón Habana, si no les gusta, y leemos la ley, felices y contentos, y luego vemos los temas que la ley nos despierta desde el punto de vista de las dudas. Porque si no empezamos a, primero, desconocer lo que concretamente se reformó, que es uno de los puntos que ya me doy cuenta que trae. A ver, esta charla la tuve 15 veces, literalmente, entre que se sancionó la ley y ahora, o entre 10 y 15 veces. Con lo cual he estado todo tipo de público y en todo el país, gracias a Dios. Entonces me doy cuenta de ya cuáles son las preguntas, cuáles son las dudas, cuáles son los malentendidos que despierta este tema y cómo hay cuestiones de duda que se despiertan siempre porque básicamente no se leyó la ley, ¿no? O se la leyó parcialmente o sin atención, lo cual es lo mismo. Entonces, leyendo la ley se despejan muchas dudas y sobre todo se eh, aclara cuáles son los temas realmente modificados.
¿sí? Realmente modificados. Que las filminas van a hacer hincapié en eso, ¿ok? Y después vemos los temas que la ley trae y que nos despiertan dudas profesionales. Yo tengo mucha experiencia en alquileres, personalmente, en el sentido de profesionalmente, como abogado de locador, como abogado locatario, como abogado de inmobiliarias. Tengo mucha experiencia en dudas profesionales de inmobiliarias, que son las que están en la primera línea de la resolución de los temas, apenas se sanciona una ley, de abogados, de jueces, de escribanos, y también tengo bastante experiencia en todo el país con el tema. Ahora, no sé todo, gracias a Dios, ¿no? Y no lo voy a saber nunca todo. Entonces, por supuesto que siempre hay preguntas que me desafían y hay preguntas que no sé responder, ¿está claro? Pero sí les puedo decir que es un tema que domino bastante desde distintos ángulos. Y de hecho estoy preparando un artículo que espero terminarlo, porque lo tengo que terminar en realidad, para un suplemento que va a publicar la ley la semana que viene, de justamente las reformas de la 27737, donde voy a volcar algunas cuestiones de carácter teórico y otras de carácter práctico en un artículo para que quede asentado. Entonces, bueno, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de capacitación o educativo y desde el punto de vista teórico, doctrinario, lo analizo al tema y obviamente que no todos podemos pensar igual y de hecho no lo pensamos igual y les voy a marcar algunos puntos importantes donde no hay unanimidad de opiniones ni mucho menos. ¿Ok? Bueno, hecho este prólogo, paso a compartir el PowerPoint que tiene 17 filminas, bien sencillito. Acá está el mail, el Instagram. Primer tema y abro las preguntas luego del tema. Aspectos generales. Bueno, de carácter informativo, esta placa, esta filmina, nos refiere la historia de este proyecto, que ya es ley, y lo importante es saber que como hubo, creo que fueron 22 proyectos de leyes, puedo estar confundido, pero fueron decenas de proyectos de leyes, que se terminaron unificando en este que se trató en la Cámara de Diputados, se aprobó por diputados, pasó a Senado, se reformó, después volvió a diputados y se aprobó la versión del Senado. Claro, hay mucho en el camino que quedó, ¿sí? Mucho que quedó. Y de esas cosas que quedaron, hay algunas informaciones de redes, de prensa, etcétera, que las consideran como que realmente se reformaron y no es así. Por lo menos las primeras semanas, por ahí ahora se va aclarando el panorama. Entonces, como les dije hace un rato, leamos la ley y quedamos claros de cuál es el texto finalmente convertido en ley vigente. Bueno, se sancionó el día 10 de octubre por la Cámara de Diputados, el 17 se promulgó y se publicó y entró en vigencia el día 18 de octubre. ¿Okay? 18 de octubre. Ahora vuelvo sobre el tema de la vigencia. Vamos al texto de la ley. La ley tiene 14 artículos, es una ley corta. Está dividido en 4 capítulos. 4. Primer capítulo, modificación del Código Civil y Comercial. Segundo capítulo, modificación de la Ley de Alquileres. Tercer capítulo, modificaciones tributarias. Cuarto capítulo, disposiciones generales o finales. Primer capítulo, modificaciones del Código Civil. De todo lo que se ha hablado, hay 3 artículos del Código que se modifican, nada más. El 1198, que habla del plazo mínimo legal, que se mantiene en 3 años, como vamos a ver ahora, y solamente se eliminó un párrafo de ese artículo. El 1199, que alude a las excepciones al plazo mínimo legal, y el 1221, que está vinculado con la rescisión anticipada por parte del locatario. Los 3 temas los vamos a ver ahora. Y el 1201 está ahí en rojo, porque aparece en el texto de la ley un artículo que dice, sustitúyese el artículo 1201 del Código Civil por el texto siguiente. El 1201 es un artículo clave porque alude o regula quién debe reparar la cosa cuando se rompe, ni más ni menos, ¿no? No solamente el inmueble, sino el cuatriciclo, el caballo, el traje para Halloween o la máquina para construir o la máquina para la actividad vial, o sea, la cosa alquilada, ¿no? ¿Quién tiene que repararla cuando se rompe? Es un artículo central, no voy a hablar mucho sobre eso porque es un tema larguísimo y no es el objeto de nuestro encuentro, pero hay que decir que no se modificó ese artículo, por más que aparezca como modificado, salvo que tomen como modificación que cambió la palabra realizar por realizarla. ¿Sí?
Esa es la única modificación que tiene el texto del artículo, que tiene 4 párrafos y 15 renglones. O sea, una palabra, un pronombre enclítico que se quitó, que no cambia absolutamente nada desde el punto de vista jurídico ni lingüístico. O sea, no cambió el sentido de la oración, no cambió el sentido jurídico. Entonces, no considero que ese artículo se haya modificado, por más que desde lo formal sí aparece como modificado. ¿Bien? Entonces, 3 artículos del Código Civil. La ley de alquileres, la famosa ley 27.551, que entró en vigencia el 1 de julio del 2020, en plena pandemia, que se llamó ley de alquileres, sigue estando vigente. Sigue estando vigente en la mayor parte de su articulado, de sus 20 y pico de artículos, y lo que hace esta también ley de alquileres es modificar 2 artículos, el 14, ultra importante, precio en locaciones y precio en locaciones habitacionales, el 19, inciso K, absolutamente innecesario y absolutamente inútil la modificación e irrelevante para nuestra práctica, las facultades de la Secretaría de Vivienda, y se incorpora un artículo nuevo que es el 14 bis, excepcionalmente importante, vinculado con la publicidad. O sea que en la ley de alquileres se mantiene el texto y se modifican 3 normas, 2 que se reforman y una que se agrega. Y el resto está igual. Entonces, que nadie diga que la ley de alquileres de 27.551 se derogó, porque no se derogó, ni se sustituyó íntegramente por esta norma, sino que simplemente se reformaron algunos artículos, por lo cual esta ley, la 27.737, no es una ley autónoma, está siempre referida a modificaciones de leyes previas. Entonces, toda la referencia a la 27.737 nunca es autónoma. No vamos a decir lo que dice el artículo tal de la ley 27.737. No, vamos a decir lo que dice el artículo 1198 del Código Civil, reformado por la ley tal de alquileres. ¿Está bien? Porque no tiene autonomía en el sentido de que no existe con una propia sustancia, sino que todo lo que ha incorporado se ha dispersado en leyes. Código Civil y Comercial, Ley de Alquileres y 4 leyes tributarias. Ganancias, impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los créditos y tributos bancarios, discúlpenme, monotributo y bienes personales. Las 4 modificaciones tributarias, que son leyes. Y se acabó. Pues una norma de cuándo entra en vigencia y listo. Eso es toda la ley de alquileres. ¿Ok? Así que esa es la cuestión vinculada con el contenido. Este tema es uno de los 4 temas que quiero hablar. Vamos a hablar vigencia y aplicación, plazo, precio y rescisión anticipada. ¿Ok? Vamos a dividir así los 4 temas de nuestro encuentro. Este tema va a dar lugar a preguntas, seguramente, y es muy importante. Los 3 temas que voy a mencionar, y saco la placa si nos vemos para no estar todo el día mostrando un PowerPoint. ¿Cuándo entró en vigencia la ley? El 18 de octubre del 2023. ¿Sí? La ley dice, esta ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Se publicó el 17, entra en vigencia a las 0 horas del 18. Ninguna cuestión, todo clarísimo. ¿A qué contrato se aplica? Ahora saco la filmina y los veo a todos y hablamos. Y si la ley es de orden público o no. ¿Bien? Entonces vamos a ver estas 2 cuestiones y saco la filmina. ¿A qué contrato se aplica la ley? Esto es un tema muy importante, de ejercicio profesional, de ejercicio de la judicatura, esto es muy importante. Bien, la ley no dice a qué contrato se aplica. La ley, la única norma que tiene respecto de las relaciones jurídicas a las cuales se aplica es el artículo 12, que dice, esta ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación y se aplica a los ejercicios fiscales 2023 y siguientes. O sea que la referencia de a qué se aplica es a la parte tributaria, no a la parte de la relación jurídica locador-locatario. Entonces nos deja sin respuesta específica a la pregunta de a qué contrato se aplica la ley. Para lo cual, ¿dónde está la respuesta? En el Código Civil y Comercial, en el artículo 7. ¿Sí? El artículo 7 del Código Civil y Comercial es el que se lo conoce como derecho transitorio, aplicación de la ley con relación al tiempo, ¿sí? O cómo las nuevas leyes impactan en las relaciones jurídicas preexistentes, ¿sí? Sobre este tema se discutió muchísimo
con la vigencia del Código Civil y Comercial. Más de uno recordará la polémica que me baje de Carlucci y Rivera, la polémica jurídica, ¿no? El libro de que me baje Carlucci, los muchísimos artículos que se publicaron, uno extensísimo del doctor Heredia, vocalista de la Cámara Comercial de la Sala D, por ejemplo, de la aplicación a los contratos preexistentes, y en el ámbito notarial también cómo se aplicaba el Código Civil y Comercial a los poderes y a tantas cuestiones. Entonces, cuando se reformó el Código Civil en el 68, la 17.711, una ley muy estudiada para los que como yo nos recibimos con el Código Civil, en ese momento se había debatido mucho cómo la nueva ley que modificaba 200 artículos del Código Civil impactaba en todo lo preexistente. Entonces ahí hubo muchos artículos, pero sobre todo uno de Borda, que traía una opinión de Rouvière, de Francia, y eso como que sentó un cuerpo de doctrina en Argentina, que después se fue repitiendo, había, como siempre, temas polémicos, y todo ese tema se volvió a activar o se reactivó, para decirlo mejor, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial. La posición de Borda, la polémica que se había instalado con Rouvière, qué es lo que decía concretamente la obra de Rouvière del siglo XX. Bueno, entonces, ¿qué es una relación jurídica? ¿Qué es una situación jurídica? ¿Qué son los contratos en curso de ejecución? ¿Qué es una norma supletoria? ¿Qué es una norma de orden público? Todo eso se volvió a analizar cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial, porque la norma es el artículo 7. Entonces, ¿qué dice el artículo 7? Que lo tenemos que aplicar a esta ley. Dice, una vez que está en vigencia una nueva ley, como esta, se aplica a las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes. ¿Sí? En realidad lo que se aplica es a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes. Pero esa aplicación nunca puede afectar derechos amparados por la Constitución, o sea que nunca tiene efecto retroactivo. ¿Está bien? Con lo cual, si hablamos de contratos, que es lo que nos interesa, y el contrato está compuesto por derechos y obligaciones, hay una vieja doctrina de la Corte Suprema, creo que fue del caso Mango Contrava, si no me equivoco, en 1922, y si no es de ese caso es Horta con Arguindegui, en 1924, o sea, ahí, que después se repitió en Abico con De la Pesa, en toda esa jurisprudencia de la Corte muy famosa de la emergencia en materia contractual, ¿sí? La doctrina de la emergencia económica. Esa doctrina decía que los derechos y las obligaciones que surgen de un contrato integran el derecho de propiedad en sentido constitucional y una ley nueva no puede afectarlos, so pena de implicar una violación a la propiedad. Se las estoy resumiendo. Esa doctrina de la Corte está reflejada en el artículo 965 del Código Civil, que dice, Código Civil Comercial, ¿no? El 965 que dice, los derechos resultantes del contrato integran el derecho de propiedad del contratante. No sé si alguno conoce esta norma, se la acuerda. Bueno, el 965 es una norma de esas que uno lee rápido, o no la entiende, o ya sabe lo que están diciendo, o no le presta atención. En cualquier caso es una norma cardinal, porque lo que está diciendo es que todo lo que surge de un contrato, los derechos y las obligaciones, integra el derecho de propiedad constitucionalmente protegido. Entonces, una nueva ley no puede afectar el derecho del contratante porque estaría siendo violatoria de la propiedad. Vamos a poner un caso teórico, nadie se confunda. Si la nueva ley hubiera dicho que el plazo mínimo de la locación fuera de 2 años, cosa que no lo está diciendo, pero si lo dijera, todos los contratos previos de 3 años se respetan por 3 años. ¿Está claro? Porque la nueva ley no modifica lo previo, porque si no estaría afectando el derecho de propiedad de los contratantes. Entonces, si dijera la nueva ley que los contratos de alquiler deben ser celebrados por 2 años mínimo, solo se regiría para los nuevos contratos, no para los anteriores. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, no? ¿Se me corta o algo o se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno. Como no estoy en mi domicilio, si se llegara a cortar o lo que sea, me voy a otra fuente ¿cómo se llama? De provisión de internet y seguimos. Bueno. Entonces, el artículo 7 es un artículo que sienta 4 principios que no los voy a desarrollar porque se nos va a ir media hora, pero en lo que nos interesa, el artículo 7 está diciendo, la nueva ley de alquileres rige para todos los contratos nuevos
celebrados a partir del 18 de octubre en adelante. A los contratos anteriores al 18 de octubre no se le aplica, ¿ok? Porque si no estaría afectando retroactivamente el derecho de propiedad que fue incorporado por los contratantes al momento de celebrar el contrato. O sea que lo anterior se rige por la ley vigente al momento de la celebración. Eso es lo que pasó con el Código Civil y Comercial, o sea, todos lo recordamos. Todos los contratos previos al Código Civil y Comercial se regían por las normas del Código Civil supletoriamente. O sea que hay muchos contratos, aún hoy, que siguen estando regidos bajo el Código Civil porque se sancionaron o se celebraron bajo el Código Civil y todavía están en vigencia porque fue el momento de celebración de la norma contractual. Ahora pasa lo mismo. Entonces, todos los contratos previos se rigen por la norma anterior. ¿Cuál es la norma anterior? La ley 27.551 y las normas del Código Civil y Comercial aplicables a la locación. Los contratos nuevos se rigen por las leyes que estamos viendo, o sea, las reformas de la 27.737 y por las normas del Código Civil que apliquen a la locación. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ahora, polémicas. Polémicas fundamentales, vamos a decirlo así. Primera polémica fundamental. Prórroga de un contrato. Segunda polémica fundamental, renovación de un contrato. ¿Ok? La ley no dice nada, así que arreglémonos, básicamente. La palabra prórroga y la palabra renovación son dos palabras que están esporádicamente mencionadas en la parte de locaciones. Ni el Código Civil, ni el Código Civil y Comercial, ni la Ley de Alquileres de 1984, la Ley de Locaciones Urbanas, ni la Ley de Alquileres del 2020, ni la Ley de Alquileres que estamos hablando hoy, nunca, jamás se definió qué es una prórroga ni qué es una renovación. O sea que es un tema de carácter doctrinario. Y como todos sabemos, cuando un tema se deja a la doctrina, puede tener cosas buenas o puede tener cosas malas, que es que si no se ponen de acuerdo, no hay uniformidad conceptual. Que es lo que pasa ahora. Como nadie dice, o mejor dicho, como no hay total uniformidad de qué es una prórroga y qué es una renovación, puede haber discordancia, depende del libro que estamos buscando. Pero más o menos podemos decir que, y esto yo se los digo pensándolo así, lo dije en todos los cursos y lo estoy escribiendo, que la prórroga es un contrato, esto hay que decirlo, 2 más 2 es 4, ¿no? Es un contrato, es un nuevo consentimiento que lo único que hace es extender el plazo de vigencia del contrato original, porque el contrato original venció. Y lo único que hace la prórroga es estira la duración de ese contrato. Prorroga, como si fuera una especie de cinta elástica que lo estiro, ¿ok? Todo lo demás no cambia en el contrato prorrogado. Como si atara con un piolín un paquete, que es el contrato, y lo corro unos metros más. Todo el contrato se extiende, pero no cambia nada del contenido. No sé si la metáfora fue buena, pero en cualquier caso, que quede claro el concepto. Con lo cual, en las locaciones argentinas inmobiliarias no existen las prórrogas. No hay prórrogas en la realidad negocial. Salvo que algún samaritano se le ocurra extender el contrato de locación y no cambiar el precio. Le vamos a dar un premio en la televisión, ¿no? Propietario extiende el contrato y no aumenta el precio. Díganme, tráiganmelo y me hago amigo. O sea que la prórroga es una figura jurídica, pero que no aplica a las locaciones en la práctica inmobiliaria de hoy. Porque todos los que extienden el contrato original, ¿qué hacen? Cambian el precio. Como mínimo, actualizan el depósito de garantía, puede ser que cambien un fiador, puede ser que modifiquen otras condiciones del contrato, puede ser que incorporen un locatario que antes no estaba incorporado como locatario, puede ser que autoricen reformas al inmueble, autorizo a pintar de tal color tal pared, autorizo que rompa acá, autorizo que haga esta reforma del baño, lo autorizo, ¿sí? Puede ser, como yo lo trabajo mucho, con contratos de locación de colegios, de clínicas, de geriátricos y
y de jardines de infantes, que se amplíe el espacio alquilado. Entonces cambian muchos elementos de la locación y no solamente el tiempo. Entonces no son prórrogas, son renovaciones. Como dice el diccionario de la lengua española, la renovación es hacer como de nuevo algo. Hacer como de nuevo algo. Ese algo es el contrato de alquiler. Lo que se cambia es plazo obvio, precio obvio, tal vez depósito en garantía, tal vez fiadores, tal vez espacio arrendado, tal vez condiciones de la locación, tal vez multas, tal vez condiciones de la restitución, etcétera. ¿Está claro? Por lo tanto, la gran diferencia que hay entre la renovación y la prórroga, ¿cuál es? Que la prórroga es solamente modificar el plazo y la renovación modifica todo, o puede modificar todo, además del plazo. Sobre esto podemos decir que hay más o menos uniformidad de criterio, los pocos autores que han tratado este tema. Como ustedes saben, esto no fue modificado por el Código Civil y Comercial, no fue modificado por la Ley de Alquileres 1 ni por la Ley de Alquileres 2. Esto lo saben, y si no, se los recuerdo. La ley dijo desde el año 2002, si mal no lo recuerdo, 2002, diría yo, o 2004, bueno, por ahí, no más, que toda prórroga o toda renovación o toda extensión del plazo original una vez vencido el contrato hace caducar las fianzas y las garantías. Eso que era el viejo artículo 1582 bis del Código Civil se reprodujo casi sin modificaciones más que de estilo y de redacción en el actual 1225 del Código Civil y Comercial, que dice que una vez que venció el plazo original, cualquier extensión del plazo necesita el consentimiento del fiador, porque la fianza, sea simple, solidaria o como principal pagador, caduca automáticamente al vencimiento del plazo. Y es nula toda pretensión de que se renueve la fianza por un consentimiento previo anticipado por el fiador. Lo tiene que otorgar al momento de la renovación o de la prórroga. Entonces, ya sabemos que la extinción del contrato hace caducar las garantías. Ya lo sabemos eso. Sobre esto la ley no ha dicho nada y no cambió nada. Es igual que antes. Entonces, cada vez que uno prorroga o renueva, siempre va a pedir la conformidad del garante porque si no se queda sin garantías. No es obligatorio, claro que no, pero si no lo hace no tiene garantías ese contrato. Bueno. Técnica y teóricamente, una prórroga es un contrato. Es decir, responde exactamente a la definición de contrato del derecho argentino. 957 del Código. Un acto jurídico por el cual dos o más partes manifiestan el consentimiento para crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esa que es la definición de contrato del Código Civil y Comercial y de todo el derecho argentino, aplica perfectamente a la prórroga. Entonces la prórroga es un contrato. ¿Sí? No hay duda de eso. La renovación, obviamente que también es un contrato. Tampoco hay ninguna duda porque encuadra perfecto en la definición de 957. Entonces podemos hablar así. Contrato original, ¿sí? Contrato de prórroga y contrato de renovación. Son tres contratos. Cada uno tiene un contenido distinto, una finalidad distinta, pero son tres contratos. Entonces, si esto es así, porque esto es así y no se puede discutir con fundamento, ¿eh? La pregunta entonces que ahora se dispara es, bueno, ¿a qué contratos de estos tres se le aplica la nueva ley? No hay duda, no hay polémica sobre que la nueva ley se aplica a todos los contratos de locación nuevos, a los de cero, vamos a llamarlo así. Contrato de locación de cero, se le aplica la nueva ley. No hay ninguna duda sobre eso. ¿Se aplica la nueva ley la prórroga? Sobre esto hay dudas.
Mejor dicho, sobre esto hay polémica, vamos a decirlo mejor. Hay autores que sostienen que la prórroga no queda abarcada por la nueva ley. Entonces, mejor dicho, las partes de un contrato de alquiler extinguido pueden prorrogarlo y seguir manteniendo ese acuerdo bajo la anterior ley. Esa postura yo considero que está totalmente equivocada y no estoy para nada de acuerdo, y lo digo enfáticamente porque sería muy fácil que dos personas digan, a mí esa ley no se me aplica. Sería muy sencillo, sería el reino de la anarquía jurídica, que la voluntad de una persona diga, a mí la ley no se aplica, cuando la ley es de orden público, como es este caso. Entonces, no hay ninguna duda para mí, pero sí existe la polémica, así que corresponde que yo lo diga, no hay ninguna duda que la prórroga sí queda abarcada por la nueva ley. No hay ninguna duda. Pero hay autores que sostienen que no. Con lo cual, en su momento, jugaron con este argumento para que la nueva ley de alquileres, la 27.551, no se aplicara a los contratos anteriores. Y le decían a las inmobiliarias, prorrogá, que con esa prórroga seguís manteniendo la relación bajo el Código Civil y Comercial y no se aplica la nueva ley. Es fácil, mirá qué fácil. Tan sencillo es que no se aplica la nueva ley. Pero claramente que eso no es viable, porque la ley es de orden público, porque no es supletoria. ¿Está bien? Y aunque fuera supletoria, hay una norma de orden público, que es el artículo 7, que dice, las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución. Pero cuando está extinguido el contrato, se aplica, sí, a la ley supletoria, al nuevo contrato, por más que sea una prórroga. Pero bueno, está el tema instalado, y en la renovación, tampoco para mí hay ninguna duda de que queda regido por la nueva ley, pero también hay algunos autores que sostienen que no. Esto menos. La línea más fuerte está en el tema de prórrogas, que no existen en materia locativa actual. Porque no hay prórrogas porque siempre se modifica el precio. Entonces, desde mi punto de vista, contrato de locación de cero, contrato de prórroga de un contrato vencido o contrato de renovación de un contrato vencido, en los tres casos, todos los acuerdos celebrados a partir del 18 de octubre en adelante quedan regidos por la nueva ley. Para algunos autores, no. Si haces una prórroga y extendés el contrato vencido y quedas regido por la ley anterior. ¿Ok? ¿Se entendió este punto de la aplicación? Y el tercer tema, y ahora un mini debate de preguntas, es el tema del orden público. Bueno, la ley de alquileres no dice que la norma es de orden público. No lo dice. Vieron que la ley de locaciones, lo que tuvimos la suerte de estudiarla y de aplicarla en la práctica, la 23091, la ley de locaciones urbanas, no dice, la ley actual, que la ley sea de orden público. Pero la ley de locaciones urbanas sí lo decía. El artículo 29 de la 23091 decía, esta ley es de orden público. ¿Ok? Entonces, no digo polémica, pero otra cuestión que se abre es si realmente la nueva ley es de orden público o no. Para lo cual, esto es un tema de derecho de fondo y demás, y puede ser un poco teórico y pesado, no lo voy a ahondar, pero vamos a decirlo porque también me gusta transmitir claridad y ideas claras y sobre todo soluciones a los problemas de la vida profesional. Vamos a decir entonces que la ley es de orden público. ¿Sí? Y si no es de orden público, todos los artículos son casi todos los artículos de orden público. En lo que nos interesa, que es precio y plazo, es orden público. Orden público de protección del locatario. ¿Sí? Por lo tanto, si la ley es de orden público, obviamente que se va a aplicar, aunque las partes no quieran, a los contratos nuevos. ¿Sí? Porque justamente esa es una de las grandes funciones de la norma de orden público. Bueno, esta es la cuestión vinculada con la vigencia, 18 de octubre, a qué contrato se aplica y el carácter de orden público de la ley. Estos son los tres puntos del primer tema que quería mencionar. Si hay alguna pregunta, voy a ver acá el chat, o si alguno, no sé si pueden abrir el micrófono, María Rosa, o lo tenés que autorizar vos. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta.
Acá Anabela pregunta en el chat, ¿y si el contrato arrancó en el 2010 y se va renovando? Anabela, mi posición es clara, digamos, ¿no? Si el contrato se celebró en el 2010 y se fue renovando, cada renovación es un contrato y cada renovación queda regida por la ley vigente al momento en que se celebró la renovación. Por lo tanto, 2010 al 2015, Código Civil. 2015 a 2020, Código Civil y Comercial. 2020 a 2023, Ley de Alquileres 27.551 y Código Civil y Comercial. Y 2023 en adelante, la ley que estamos viendo. ¿Ok? Ahora vamos, Miriam, a la pregunta que haces Miriam al tema de orden público en los contratos de comercio, ¿no? Bueno, acá Mabel y Silvia preguntan un tema que lo voy a responder, obviamente porque están preguntando, y con esto cierro esto y avanzamos a otro tema, que está vinculado con el plazo mínimo, ¿no? Entonces ahora Silvia y creo que Beatriz, perdóname, les respondo la pregunta que tenía. Vamos a ver el tema, el segundo tema, plazo. Plazo tenemos dos aspectos, el plazo mínimo legal y las excepciones. Lo trato en 5 minutos y vemos las preguntas porque esto puede despertar preguntas como las que teníamos en el chat. El plazo mínimo legal de todas las locaciones inmobiliarias, cualquiera fuera el destino, vamos a decir que los destinos son básicamente 4, pero hay más. Vivienda, comercio, industria y profesión. ¿Ok? Podemos agregar entidades civiles. Podemos agregar el locatario como Estado. ¿Sí? Y puede haber más casos. Pero las 4 básicas son vivienda, comercio, profesión, industria. Mínimo 3 años. No cambió. ¿Qué cambió en 1198? Que el locatario puede renunciar a este plazo, está en la tenencia de la cosa. Esa frase o ese párrafo se eliminó. Bueno, vamos por parte. Si alguno lo tiene presente, bien, y si no, se los digo. Cuando se sancionó el Código Civil, esto es fundamental para entender el porqué de esto, ¿no? Cuando se sancionó el Código Civil y entró en vigencia en 1871, no existían los plazos mínimos de las locaciones inmobiliarias. No sé si esto alguien lo acuerda o se lo acuerda o no. No existían. Todas las locaciones podían hacerse sin plazo mínimo. ¿Por qué? Porque la norma del Código Civil, ¿cuál era? La autonomía de la voluntad. Y la mínima intervención del Estado en las relaciones contractuales. No había plazo mínimo legal. Entonces, ¿quién lo inventó el plazo mínimo legal? Vamos a decirlo así. Lo inventó la situación socioeconómica y sociodemográfica que el país comenzó a vivir en la década de 1910 a 1920, Primera Guerra Mundial, comienza Argentina era neutral, pero comienza a cambiar el mapa europeo, comienza a haber más inmigración en Argentina. ¿Y qué pasa? Que el país empezaba a ser un país rural para transformarse en un país rural y urbano. Acuérdense que el territorio argentino en 1910 no es lo que es ahora, ¿no? O sea, en cuanto a población, en cuanto a provincias y todo lo demás. Entonces, la urbanización, ¿qué trajo como consecuencia? Y que los dueños de las propiedades manejaban el mercado inmobiliario. ¿Y qué pasó ahí? Ahí hubo un crack. ¿Un crack de qué? De abuso de contratos. Entonces el Estado dijo, no, hay que regular esto, porque si no los locatarios están 3 meses, 4 meses, 2 semanas y se tienen que ir, quedan en la calle, o el comercio les cierra. Entonces, ahí aparece la primera Ley Nacional de Locación Inmobiliaria, la 11.156, que surge como consecuencia de los cambios demográficos de la Argentina y socioeconómicos. Y ahí aparecen los primeros plazos mínimos de 1 año y medio, de 2 años, según cuál fuera el destino. Desde 1921, que fue esta ley, 1921, hasta ahora, 2023, 100 años, siempre la doctrina dijo que el plazo mínimo de la locación solo aplicaba al primer periodo locativo, no a las renovaciones y no a las prórrogas. ¿Y por qué? Por la explicación histórica del tema. Porque la ley lo que quiso al sancionar un plazo mínimo, ¿qué fue? Darle estabilidad al locatario de vivienda, comercio, industria o oficina.
no darle perpetuidad. ¿Se ve la diferencia? Darle estabilidad. Entonces la ley dijo, yo a vos te protejo durante un tiempo para que puedas vivir, para que puedas desarrollar tu comercio o tu profesión. Terminado ese tiempo, libertad contractual. Libertad contractual. Entonces, cuando renovás, ya terminó el caparazón de la ley. Y a las partes pueden renovar por el plazo que quieran. Y lo mismo la prórroga. ¿Ok? Eso sigue estando vigente, eso no cambió. La ley nunca dijo nada al respecto, pero fue siempre interpretación doctrinaria, que no podemos decir, por lo menos no es mi opinión, que la eliminación del segundo párrafo del artículo 1198, que decía el locatario puede renunciar al plazo mínimo está en la tenencia de la cosa, no podemos decir que esa eliminación impacte en este tema que estamos hablando. No, son dos cosas distintas. El plazo mínimo legal era de 3 años, o es de 3 años, para el primer periodo locativo. Entonces lo que quiso, evidentemente, la eliminación de ese párrafo es que se eviten los abusos que en algunas provincias, por ejemplo Córdoba, se daba de que se lo hacía renunciar al locatario, al plazo mínimo legal, en el primer periodo, diciendo que estaba en la tenencia de la cosa y haciendo contratos por 1 año. Eso es lo que se buscó al eliminar esa parte. Que no se afecte el primer periodo locativo de 3 años mínimo. ¿Se entiende el punto? No impactar en las renovaciones o prórrogas, porque eso no tiene mínimo. No tiene mínimo porque no tiene explicación que tuviera mínimo. Porque la explicación jurídica, histórica y demográfica fue y es que se le dé estabilidad al locatario un tiempo, no perpetuidad. Grábense esto, un tiempo. Entonces, las renovaciones y las prórrogas no están afectadas por el plazo mínimo, nada ha cambiado y podemos celebrar renovaciones o prórrogas por el plazo que queramos. 40 días, 3 horas, 7 meses o 180 días, lo que quieran. Lo que no significa que en materia de vivienda puedas renovar el contrato cada 3 meses y aumentar el precio cada 3 meses. Cuidado con eso y mucho más en el colegio de abogados, ¿no? Si bien esta exposición es a cargo mío, no voy a estar alentando, y aparte no lo hago, ningún tipo de irregularidades que sé que se hacen, por supuesto, ¿no? En vivienda, la actualización es cada 6 meses, el precio. O sea, no podés usar el recurso instrumental de hacer renovaciones cada 3 meses para cambiar el precio. No, no se puede. Vos podés renovar cada 3 meses, sí, pero el precio lo podés cambiar solamente cada 6. En vivienda. Si vos hablas de comercio, industria o profesión, ningún problema. Pero ahí tampoco tenés el problema del precio, porque en comercio, industria, profesión, lo que sea, puedes pactar el precio que quieras, en la moneda que quieras, con la periodicidad que quieras, con el índice que quieras. O sea que no tenés que hacer esa triquiñuela de las renovaciones. Hago un plazo de locación, de comercio, de 3 años, el mínimo, y cuando lo renuevo por 2 años. Y actualizo por mes, según IPC, o según valor mercadería, o según, no sé, bolsa de cemento, lo que quieras. No hay problema en comercio, industria u oficinas. Entonces no tenés que utilizar ningún recurso instrumental. El problema se presenta en locación de vivienda, porque ahí está el orden público afectando la libertad contractual. ¿Ok? Bien, entonces, el punto del plazo está semicerrado porque nos queda ver el tema de las excepciones al mínimo legal. El 1199 es un artículo que muchas personas no terminan de conocer y solo conocen el inciso B. El 1199 es un artículo que es las excepciones al mínimo legal, o sea, los 5 casos que no tienen mínimo legal y que, si alguno lo conoce, está copiado del artículo 2 de la Ley de Alquileres, la 23091 de 1984. O sea que
La ley de alquileres, vamos a retrotraernos un segundo en el tiempo, unos años nada más. Cuando se aprobó el Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial subsumió en su texto a la ley de alquileres que regía hasta ese momento, que era la 23091 de 1984 y que era de orden público. O sea, la ley de alquileres de 1984 rigió íntegramente hasta el 2015, o sea, 30 años. Y quedó subsumida o incorporada en la parte locativa del Código Civil y Comercial, algunos cuyos artículos se reprodujeron casi exactamente, otros se perdieron y la idea de la protección del locatario estaba instalada. Bueno, el artículo segundo de esa ley fue copiado y traído y se convirtió en el 1199. Y además, el 1199 tiene un párrafo que es un calco cambiando una palabra de un artículo del Código Civil que era el 1508, que nunca se cambió en la historia legislativa argentina. Duró 144 años. El 1508 hablaba de las locaciones temporales según la finalidad. Y, por ejemplo, un autor famoso de derecho civil, que fue rezónico con doble Z, Luis María, que tuvo dos grandes libros de contratos, Estudio de los contratos de nuestro derecho civil, el tomo de locaciones, de 1000 páginas, un poquito menos, locaciones de cosas, obras y servicios, digamos, trabajaba este tema y lo comentaba con la doctrina francesa de todos los casos de locaciones de inmuebles temporales sin mínimo. Aunque en ese momento no había mínimo legal, eran locaciones en función de la finalidad. Ese artículo 1508 se copió y se transformó en el último párrafo del 1199 y así está y no sufrió ningún cambio. Entonces, el artículo 1199, excepciones al mínimo legal, tiene 5 supuestos. 5. Primero, embajadas, consulados y personal diplomático con destino a vivienda. No nos interesa porque es poco lo que hay en la práctica, la litigiosidad es cero, entonces no es algo que nos interese desde el punto de vista de nuestro quehacer profesional. El segundo inciso es el inciso B que están viendo en pantalla. Lo que está con rojo es lo cambiado y lo que está con azul es lo que se mantuvo. Es el famoso, la locación de turismo, la locación de descanso. Alquilás la casa quinta en Moreno para ir un mes ahora en las vacaciones, ¿sí? Ese no tiene plazo mínimo legal. ¿Qué es lo que cambió? Le agregaron que tampoco hay mínimo legal cuando el contrato se celebre para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. Ese agregado en rojo no dice nada, porque ya está comprendido en el último párrafo, que es las locaciones temporales por finalidad. Entonces, lo que quisieron agregar como supuestamente un caso nuevo, en realidad no agregaron nada. Está subsumido. Locaciones por desplazamiento laboral, típico en todo el país, cada vez más. Locaciones por estudio académico, muy usado en muchos lugares del país, o posgrados, por ejemplo. Vienen brasileños a estudiar la UBA, un posgrado. Van a estudiar medicina, van a estudiar derecho, van a estudiar lo que sea, posgrado de 6 meses. Vienen, alquilan, no hay mínimo. Traslados y locaciones por destino de salud. ¿Sí? Muy utilizados, yo no lo vi en mi práctica profesional, pero muy utilizado. Locaciones para publicidades o para películas. Por ejemplo, yo te voy a hacer una nota en el Diario de la Nación de la historia del restaurante de Brighton, ahí en Sarmiento al 600, la historia de un restaurante muy famoso de Buenos Aires, y contaban ahí los encargados y demás que se alquila mucho el restaurante para películas. Y de hecho ahora se hizo la serie Nada con Brandoni, ahí también. Y se hizo Argentina en 1985 y demás, o sea, porque tiene toda una estética muy, muy setentosa, ochentosa. Bueno, se alquilan casas, lugares, con destino, una película, una publicidad y demás. Bueno, el listado es muy largo. Entonces, todas esas locaciones que son temporales por finalidad ya están en el 1191 último párrafo, entonces con esto no le agregaron nada. El inciso C es guarda de cosas, cochera, por ejemplo. Alquila un espacio para que guarden un auto. Entonces, no tiene mínimo legal. Y el inciso D tampoco cambió nada porque lo único que hizo fue se reformó el texto, locaciones de puestos en ferias o mercados, y antes decía exposición o oferta de cosas o servicios en predio ferial. No voy a decir que se mejoró, porque si uno lee el encabezamiento del artículo con esta nueva redacción, empeoró, pero no voy a ir a lo lingüístico, lo voy a dejar ahí, solamente decir que no cambió nada desde lo sustancial.
El inciso D es el mismo caso. Obviamente, si alquilás un stand para la Feria del Libro, que dura 20 días o 18 días, no hay mínimo legal, claramente. Si alquilás un stand para Expo Agro, tampoco hay mínimo legal. Por supuesto que no. Eso fue siempre así desde el 84, y no sé si antes también, y esto no ha cambiado. Y el último inciso es, en realidad, más que un inciso, un párrafo, que es la finalidad determinada. Entonces, ¿qué cambió con excepciones al mínimo legal? Nada, simplemente nada. ¿Y qué cambió con respecto al plazo mínimo? El plazo es de 3 años y lo único que cambió es la eliminación del párrafo de la renuncia del locatario. Entonces yo les podría decir, tal vez con riesgo, ¿no? Pero lo digo, que no cambió nada en materia de plazo. No cambió nada. Algo cambió, sí, alguna sutileza, esto que en algunas provincias va a estar prohibida la práctica esa que se hacía, en realidad también lo estaba porque no fraude a la ley, ¿no? Pero no cambió nada, nada que merezca ser analizado, o sea, es finísimo lo que cambió y tal vez sea muy discutido lo que realmente impacte. En tema plazo, ¿está bien? Bueno, Margarita dice, María Margarita, el inciso B se debería causar, por ejemplo, una casa de tigre por 1 año con destino de descanso. Mirá, María, la ley dice que hasta 3 meses se presume que es con esa finalidad. Si lo haces por más tiempo, lo podés hacer, pero tenés que claramente probarlo. En cualquier caso, aunque alquiles una casa de tigre, ¿no? Una casa en tigre para descanso por 20 días, siempre el contrato va a tener que explicar por qué está dentro de la excepción y por qué no tiene mínimo. Y por supuesto que si tenés alguna prueba documental, la vas a anexar al contrato. Por ejemplo, si tuvieras no sé, vivís en una ciudad de 50.000 habitantes del país y te venís a vivir a Buenos Aires por 6 meses porque tenés una rehabilitación médica, obviamente con un certificado médico lo acompañas al contrato y justificás las locaciones hasta que te rehabilite, que dura entre 6 y 8 meses, ningún problema. Si alquilás una casa hasta que se termine de construir tu casa y vas a alquilarlo por de 3 meses a 8 meses, lo acreditas con el contrato de construcción y con toda la documentación. O sea, siempre que lo puedas, lo acreditas, explicándolo y con documentación respaldatoria. No es obligatorio, por supuesto que no, pero es parte de lo que uno hace como abogado para que esté bien defendido tu cliente, ¿no? Eh, Georgina, me preguntas algo que es muy fino y voy a responderlo ahí en el chat. Voy a responderlo, pero yo sigo sosteniendo que el 1201, como lo dije en su momento, reparaciones a la cosa, es una norma en la cual el orden público está más que discutido si es una norma de orden público o no. Esa es mi posición. No es la posición de la doctrina que ve en el 1201 una norma de orden público, ¿sí? Así que te respondo que no cambió mi posición, porque tampoco cambió nada que merezca ser atendido. Porque si antes se sostenía que la ley de alquileres, la 27.551, era de orden público, habría que sostener que el 1201 era de orden público, que fue modificado por esa ley. Pero estaba en duda si esa ley en ese artículo de orden público, por lo menos para mí era la duda. Porque yo puse siempre el mismo ejemplo. Nadie me puede decir que si yo alquilo un auto durante 15 días para recorrer el sur, hay orden público involucrado. ¿Está bien? Y todos los contratos de alquiler de auto dicen que todo lo que se rompa el auto lo paga el locatario. ¿Está bien? Entonces, y el artículo que se aplica es el 1201. Por eso que siempre dije que como la norma dice cosa y no dice inmueble, la polémica está. Es muy técnico, no me quiero ir de detalle, lo podemos hablar en otro curso, pero sigo manteniendo lo mismo. O sea que el tema es más que opinable, ¿sí? Bien, bueno, cerramos plazo y pasamos a precio. Tercer tema. Tema precio es el único tema realmente importante de la ley. El único, ¿sí? El único y el más polémico. Y vamos a hacerlo bien sintético. El único y más polémico en tema vivienda. Entonces les voy anticipando por si alguno no lo tiene claro. Todo lo que es locación de inmueble con cualquier otro destino que no sea vivienda, no hay problema. 1, nada ha cambiado. 2, rige la autonomía de la voluntad casi plena. 3, se pueden pactar con la moneda, con la periodicidad de ajuste, con el índice y por
la mecánica de pago que las partes quieran. O sea, no tiene que ser periodo mensual, no tiene que ser en pesos, no tiene que ser con un índice de casa propia, ni tiene que ser un ajuste semestral. Todo eso es vivienda. ¿Ok? Entonces se nos despejan muchísimas dudas. Muchísimas dudas. Ahí me hablaban de la provincia de Buenos Aires y me comentaban que estaban haciendo contratos de alquiler en un lugar, en un caso concreto, no digo, o sea, norma general, ¿no? El de una ciudad en la zona de Azul y Olavarría, toda la zona esa. No digo que sea algo universal, digo que en ese caso me comentaban, no es el primero, que estaban aplicando índice de casa propia y ajuste semestral a locación de comercio. Bueno, un samaritano, ¿no? Claramente. O sea, porque el comercio, el comerciante que es dueño de una propiedad está esperando 6 meses para cobrar un alquiler ajustado, no tiene mucha explicación. Mucho más que en comercio desde siempre se usó valor mercadería o valor escalonado, ¿no? Bueno, y lo podés seguir haciendo. Entonces, ahora pongo la filmina. En precio, el cambio radical es en vivienda. Y el cambio radical no es el que conocen todos. Lo voy a anticipar. El cambio radical, este es el artículo 14 de la ley de alquileres. Lo que está en azul se mantuvo, lo que está en rojo fue modificado. El primer párrafo se aplica a todas las locaciones. Los contratos de alquiler, cualquiera fuera su destino, se pueden indexar. Todas las locaciones se pueden indexar. Punto. Hasta ahí termina la autorización legal. Lo que sigue, el párrafo 2 y el 3, es solo para vivienda. Solo para vivienda. En los contratos de locación de inmuebles con destino de vivienda, el precio del alquiler debe fijarse como valor único. O sea, el mismo valor para cada mes. Esta norma es de orden público, por supuesto, ¿no? Primera restricción. Segunda, en moneda nacional. Ahí está el verdadero cambio de la ley. Este es el único cambio que merece ser analizado y que merece una repercusión que no tuvo. Porque es la especificación compulsiva de las locaciones de vivienda. ¿Está bien? Lo otro que tanto ruido generó, bueno, es un tema de cálculo matemático, en definitiva mejora un poquito para el locatario o para el locador, según o perjudica a los dos por igual. Es un tema numérico. Pero el otro es el que te estabiliza en una moneda que no es estable, que es la moneda nacional. Entonces, segunda restricción de orden público, pesos. Periodos mensuales, no puedes hacer que pague cada 15 días. Eso lo puedes hacer en una oficina, que pague por semana. No se hace, no es práctica, pero se puede hacer. Y el ajuste, intervalos no inferior a 6 meses. O sea, el ajuste semestral como mínimo. O sea, 4 normas o 4 reglas de orden público. Y la quinta regla es el coeficiente que está en el párrafo, ese largo, no lo voy a leer porque está pésimamente redactado, que básicamente reproduce el coeficiente casa propia creado en 2021 para los créditos casa propia y Procrear 2 en el ámbito del desarrollo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es un índice que ya los habrán leído por todos lados y demás, que numéricamente es menor al IPC, al índice de precios, al ICL, perdón, al índice de precios al consumidor y promedio con la variación salarial, que es el índice de contrato de locación que daba la ley anterior, es menor este índice nuevo al anterior. Lo que pasa es que este índice nuevo es menor, pero se aplica por semestre. Entonces, el cálculo final que te da menos, pero no sé cuánto menos te da, porque hay cálculos económicos de distinto tipo. ¿Sí? O sea, para el locatario puede ser beneficioso, para el locador puede ser perjudicial. Pero el verdadero cambio está en el tema de la moneda. Y yo le voy a decir algo acá que es polémico, en mi posición, no es algo que uniformemente se diga, y hay una creencia errónea para mí sobre el tema, que es lo siguiente, ¿no? Esperen, esto lo complemento con esto y saco las filminas para cerrar precio. El otro artículo fundamental es el 14 bis, que impacta fuertemente en las inmobiliarias de todo el país. Porque lo que se dijo, y es de orden público, también la norma que estamos leyendo en pantalla, es que todas las publicidades de locaciones con destino de vivienda se tienen que hacer en pesos. Y ahí dice, quedando prohibida cualquier publicidad en contravención a esta ley, al Código Civil y Comercial, a la ley tanto y a las normas complementarias. Eso de normas complementarias te remite al DNU 274 del 2019 y a una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, que es la 241, si no me equivoco,
del 2019, puedo estar fallándome en el número, que son las normas de lealtad comercial y que establecen las multas por infracción a las normas publicitarias en el país. O sea, lo que está diciendo entre líneas este 14 bis es que si alguien publicita un alquiler de vivienda o con destino de vivienda en moneda que no sea nacional, está sujeto a las multas está sujeto a la inspección, al sumario y a la multa u otra sanción de la Secretaría de Comercio en el ámbito de la lealtad comercial, el DNU 274/2019, que regula todo el régimen de lealtad comercial en el país. Eso es lo que está diciendo acá, con ese dejo final, ese furgón de cola que hay normas complementarias. Está diciendo eso. Veremos si esto cae en desuetudo, lo veremos ahora, cuando venga el verano, o si realmente va a generar un cambio de cultura, porque estaba dolarizando el mercado de vivienda en el país, en muchos lugares del país. Entonces cierro este punto y escucho si tienen alguna pregunta o lo que sea. Lo polémico que yo iba a decir es lo siguiente. Cuando la ley dice destino vivienda, la vivienda como destino debe ser celebrado el contrato en pesos, dice vivienda, no dice vivienda permanente. Entonces, si lo vamos a lo estrictamente puro, todos los contratos con destino turismo son de vivienda. ¿Por qué? Si yo alquilo una casa en Pinamar, o si alquilo un departamento en Mar del Plata, o si alquilo una casa en Villa General Belgrano, para las vacaciones, por 15 días, alquilo ¿para qué? Para vivir, no para instalar un comercio. Por más que para el dueño sea lucrativo, lo que mide el destino es el uso de la cosa, la finalidad que le va al locatario. Si el locatario va a vivir, por más que sea temporario, es vivienda. ¿Está claro? Porque no es comercio, claramente que no. ¿Cómo vamos a comparar que alquile una casa en Pinamar con alquilar una casa para alquilar un local para poner una venta de ropas o una panadería? No se puede comparar. Ahora, si estuviéramos de acuerdo, que entiendo que puede haber muchos que no estén de acuerdo con esto, porque siempre el turismo se consideró mercantil, o por lo menos había esa idea, entonces todos los contratos de Airbnb son todas locaciones de vivienda. Por supuesto que Airbnb considera que no es locación el contrato, ¿no? Sino que son servicios complejos. Pero, si considerás que lo de Airbnb es locación de vivienda, no podría hacerse en dólares. Imagínate vos si eso se va a aplicar. Pregúntenle a Uber si se fue del país, ¿no? Entonces, el 14 bis, mi opinión, esto es absolutamente personal, es un tiro por elevación a las locaciones temporales tipo Airbnb. Esa es mi opinión. ¿Ok? ¿Está claro? Por algo es tan potente la norma. Pero, con independencia de esto, vamos a verlo enseguidita, o sea, depende quién gana las elecciones ahora en 10 días, ¿no? Claro, claramente. Porque claramente depende si es un régimen más liberal o uno más intervencionista. O sea, esto es 2 más 2. Si es más intervencionista, la ley de alquiler se queda y va a haber aplicación de la Secretaría de Comercio. O sea, y ahí vemos qué hace la Secretaría de Comercio. Primero que nombran como pseudo ministro de Economía, que es la Secretaría de Comercio, y qué aplica. Si aplica la ley de alquiler con toda rajatabla, ahí empezamos a ver cómo cambia el mercado, con todo lo nuevo y malo que pueda tener. Si es un régimen del liberal el que gana, y la ley de alquiler ya está, va a tender a derogarse, sustituirse, flexibilizarse, lo que ustedes quieran. Entonces no sabemos si tiene los días contados o no. Y por lo tanto tampoco sabemos si hay una política represiva, no sé si es la mejor palabra, controladora, intervencionista en materia de publicidad. Bueno, esa es la situación. Entonces, ahí sí es muy importante lo que hablemos hace un rato de la vigencia de la nueva ley. Porque si yo tengo alquilado un contrato en dólares de vivienda y lo quiero prorrogar, no puedo en dólares. Tengo que cambiar a pesos. ¿Quién me va a decir a mí? No, si lo prorrogás quedás bajo la vieja ley. Pero por favor, claramente que no. Y si lo renuevo, quedo bajo la nueva ley. Entonces, ahí es donde impacta fuertemente el cambio. En los contratos en moneda extranjera que quieran prorrogarse o renovarse. Y por supuesto que para mí se le aplica la nueva ley. Se especifican. Se especifican no es
pesos equivalentes a tantos dólares, ¿eh? Eso no es especificar un contrato. Eso es usar el dólar como moneda de referencia, es actualizarlo por dólar, no se puede, en vivienda. ¿Eh? Bueno, veremos qué pasa. Había una tendencia muy fuerte, yo incluso que viajé por varios lugares del país, también con este tema, y otros, también provincias, por ejemplo, Salta, está todo tomada de la ciudad de Salta por litio. Chinos por todos lados, digamos, ¿no? Alquiler de vivienda, entonces empiezan los contratos en dólares, cosa que nunca había pasado. Y claro, si llegan extranjeros con moneda fuerte, ¿qué voy a hacer? Me cobran dólares. Entonces se empezaba a dolarizar. No, no hablo de mailing, ¿eh? No estoy hablando de Puerto Madero ni de Puerto Nuevo en Rosario. Estoy hablando de muchos lugares del país, y eso puedo dar fe también, de otros contratos de locación de vivienda más sencillos que también se empezaban a dolarizar. Ahora eso quedó, por lo menos en la idea, cortado. Bien. Bueno, bien. Bueno, a ver si hay alguna pregunta y si no terminamos con rescisión. Acá Norma Beatriz González me preguntabas algo, ya lo dije recién. ¿Cómo se va a publicar el nuevo índice? Se publica el nuevo índice por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que lo publicará con la periodicidad, como ya se viene publicando el índice de casa propia. En realidad el historial lo tenés, ¿no? Desde noviembre, octubre del 2021 en adelante. Así que no es un índice nuevo que se crea. Es un índice que ya existe, que se aplicaba a créditos hipotecarios con destino casa propia, que se va a aplicar para las locaciones. O sea que no es el caso que se crea el índice, sino que se adopta un índice que se había utilizado para otras situaciones, ¿no? Acá Romina nos pregunta, ¿en una prórroga con vigencia de la ley lo puedo dispensar el plazo? Romina, como dije recién, las prórrogas no tienen plazo mínimo. Si ya cumpliste los 3 años, puedes prorrogar por el tiempo que quieras. ¿Ok? ¿Está claro? No sé quién Romina, pero bueno. No la veo, por lo menos. Bien. Y lo último, que en definitiva lo más sustancioso ya pasó, lo último es el tema de la rescisión. Les voy a mostrar la pantalla. Lo que se modifica es el 1221, que estamos viendo en pantalla, donde todo lo azul es lo que ya estaba y no se modificó, y lo que está en rojo subrayado es lo agregado. Entonces, ¿qué es lo que se agregó relevante? Nada. Es una interpretación que hace la norma para evitar polémicas con respecto a algo que podía perfectamente entenderse que era así, pero claro, como no lo decía la ley, algún vivo lo habrá tomado otro sentido. Entonces ahora lo dice la ley, que es que cuando el locatario rescinde, derecho que está consagrado, derecho está sujeto a una multa, y la multa es la misma que establecía hasta ahora la ley, el monto de la multa es equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble, no al momento en que ejerce la rescisión. ¿Sí? Si yo ejerzo la rescisión y digo, voy a rescindir el contrato dentro de 4 meses, y se hace efectivo dentro de 4 meses, el valor locativo que pago dentro de 4 meses es el que se toma en cuenta para pagar la multa. Bueno, la verdad que para eso se reúne el Congreso. Bueno, la verdad, no. Debería reunirse para otra cosa. No dice nada. Y después, en el segundo caso, y cuando los contratos de inmuebles se destinan a vivienda, cuando la notificación se realiza con 3 meses o más, que no hay que pagar multa, y dicho preaviso produce efectos luego de haberse efectuado cumplidos 6 meses. Bueno, ya sé claramente que es así, por eso digo, como la ley no era del todo clarísima, se había generado alguna interpretación y algunas aguas se habían dividido, entonces lo que vino a hacer ahora aportó cierta claridad que no justifica una norma del carácter que estamos mencionando, pero bueno, es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué cambió sustancialmente? Nada. Lo que cambió es interpretación o clarificación de la interpretación normativa, nada más. En el segundo inciso del artículo 1221, que es para las locaciones temporales que no tienen mínimo legal, si recién el locatario tiene que pagar 2 meses de alquiler, lo mismo dice que se considera el valor locativo equivalente al precio que paga el locatario cuando se ocupa el inmueble. ¿Sí? O sea, alquilás un departamento en Mar del Plata por 20 días, querés rescindir a los 5 días, podés hacerlo, pagás 2 meses de multa. ¿Ok? Eso es lo que dice. Eso estaba. Lo que agregaron es lo que está en rojo. Tampoco tiene tanta relevancia. ¿Estamos bien?
Bueno, no era tanto, ¿vieron? Entonces, pasando en limpio de las 3 modificaciones del Código Civil y Comercial y de las 3 modificaciones de la Ley de Alquileres, que son las que hemos conversado, la más relevante por lejos es la de la moneda nacional obligatoria en los contratos con destino vivienda y la publicidad obligatoria en pesos de los contratos con destino vivienda. ¿Sí? Me han hecho varias veces preguntas, lo voy a decir por si alguno se queda con la duda o no lo pregunta o aparece la cuestión dentro de unos días, y si no le pregunté a Mariano, papá. En 1881, si no me equivoco, no, en 1890 se sancionó una ley, no, dije bien, 1881, estaba pensando, se sancionó la ley 1130, llamada Ley Monetaria Nacional, una ley que tiene 150 años y está vigente. Esa ley, la Ley Monetaria Nacional de 1881, la Ley Nacional 1130, la pueden buscar en Infoley, por ejemplo, es la ley que creó el peso argentino oro y el peso argentino plata, o la norma que crea el peso argentino de oro o el peso argentino de plata. Bueno, algunos me han preguntado, como esa es una moneda nacional que no circula, pero está vigente, si podés hacer contratos en peso argentino oro. Pregunta, tricky question, como se diría, ¿no? De vivienda. Vieron que el peso argentino oro se utiliza en la ley de navegación y en la ley de código aeronáutico para fijar las indemnizaciones. O sea, es una moneda que se utiliza en ciertos ámbitos, que yo no tengo práctica, pero está en la ley de navegación, está en el código aeronáutico, las indemnizaciones que fijan los jueces están en función del argentino oro. Si ustedes se fijan en variables económicas y estadísticas de la página web del Central, aparece el historial desde 1976, si no me equivoco, 1975, de la cotización del argentino oro en la República Argentina, trimestralmente, que lo publica el Central. Y hoy un argentino oro vale 115.000 pesos. O sea, es una moneda oficial, no circula. De hecho, físicamente la ves solamente en las casas numismáticas. Si compras un argentino oro, cada moneda vale $400, $450, digamos, ¿no? Hay que ver el valor del dólar en cada momento. Pero un argentino oro cotiza a 115.000 pesos. Entonces, claro, mirá, voy a hacer contrato de locación de vivienda con argentino oro. Que el locatario me pague en pesos 3 argentino oro. Bueno, eso sería un tema polémico, que para mí no va, porque es actualizarlo por un índice distinto al real, porque nadie te va a argentino oro real, sino que lo que está buscando es actualizar el precio por un índice distinto al de casa propia. Pero lo digo por si a alguno se le cuela, se le ocurrió, lo vio, lo escuchó, lo que sea, ¿sí? Bueno, vamos acá a las preguntas. Acá Flavia, que dice la ley sobre rescisión, ya lo respondí. Romina, ya lo respondí. Ahora te respondo, Alan querido, ¿cómo te va? Ahí te respondo lo de convenio de ocupación. ¿De qué forma, dice Cintia, el locador sea que puede rescindir contrato? No, no se puede, Cintia. En vivienda, perdón, en locación de inmueble, el locador no puede rescindir el contrato. Puede resolverlo por culpa del locatario, pero no puede rescindirlo. Lo único que te podría decir que es polémico, es dudoso, la ley no dice nada y podría buscar argumentos para defenderlo, es si haces un contrato de más de 3 años, por ejemplo, 5 años, y pones que a partir del tercer año el locador puede rescindir el contrato, el locador, ¿sí? Porque ya se cumplió el mínimo legal. Eso es más defendible. Pero en un contrato, digamos, estándar de 3 años, el locador no puede rescindir el contrato unilateralmente sin causa, ¿sí? Porque hay un mínimo legal. Silvia Beatriz Estepo. Industria en dólares, ningún problema. Los contratos mixtos, Silvia, están considerados de vivienda por el artículo 1194. El 1194 del Código Civil resolvió la vieja polémica de
cuáles son las normas aplicables a los contratos mixtos, o sea, mitad vivienda, mitad profesión. En muchísimos lugares del país, la escribanía está donde vive el escribano y el estudio jurídico está donde vive el abogado o la abogada, ¿sí? Muy común. O sea, son destino mixto. Y en ese caso se aplica vivienda, ¿sí? Que es lo que dice el 1194 del Código Civil. Y Alan, lo que preguntaba de los convenios de desocupación, si son válidos. Mirá, como sabrás muy bien, vos que sos profe de contratos también, la ley 21342, que hablaba de la normalización de las locaciones, la año 76, preveía la posibilidad de celebrar convenios de desocupación y preveía la posibilidad de homologarlos judicialmente, ¿sí? Yo trabajé mucho en eso en su momento con muchas homologaciones judiciales de convenios de desocupación, pero eso quedó eliminado con el Código Civil y Comercial, porque la 21342 se derogó prácticamente en su totalidad, quedó solamente vigente el artículo 6º. Es decir, ¿se pueden celebrar convenios de desocupación? Sí, porque es autonomía de la voluntad. ¿Para qué te sirve si no lo podés homologar? Para nada. Porque el convenio de desocupación cumplía una finalidad práctica y profesional muy importante cuando la propia ley te permitía homologarlo judicialmente para ya tener listo todo si el locatario no pagaba y lo desalojabas. Pero ahora que no se puede, ahora me refiero desde el 2015, no se pueden homologarla más porque no tienes una ley que te autorice, y de hecho hay algunos fallos de San Martín y demás donde quisieron homologar convenios de ocupación y se los rechazaron, por lo menos la jurisprudencia que yo conozco. Entonces no tiene, a ver, no hay ningún problema técnico ni jurídico en celebrar un convenio de desocupación, pero tampoco eso tiene ni la posibilidad de ser homologado, por lo tanto tampoco tiene finalidad práctica, ¿no? Esa es mi respuesta a vos, Alan, sobre el tema. Viviana, a ver, yo les digo, vos estás por ahí, María Rosa, ¿no? Sí. Yo encantado de responder todas las preguntas que quieran de locaciones, pero no me quiero ir de tema, empezando a preguntar cuestiones de si se puede vender el inmueble alquilado o no, porque no tiene nada que ver con la nueva ley. Y yo no tengo problema en responderlo, pero se van a confundir o van a empezar a mezclar si esta ley es nueva, si esto... Son todos temas, por lo menos este que me preguntás vos, Viviana, que estaba en el código, está en el Código Civil y Comercial, no se modificó nada, por eso, ¿sí? Hay mucho sobre decir de la propiedad en venta, ¿sí? Pero no es algo de la ley nueva. Y acá María Marisa preguntaba lo mismo, ¿está bien? No es tema de la ley nueva, no es que me quiero ceñir al temario de hoy, no quiero que se confundan, porque lo que estamos haciendo hincapié en el encuentro de hoy es marcar lo que se cambió, ¿sí? No hablar de locaciones en general, de muchos temas. Es como me pregunten, ¿qué pasa si se incendia el inmueble? ¿Quién paga? ¿Sí? ¿Qué pasa si no se asegura con incendio? Bueno, o sea, podemos preguntar cuántas cosas de locaciones, 100, 200, 300 o más. Pero no me quiero ir a un tema de general como